bendecido día. Bienvenidos sean ustedes a este primer encuentro instruccional de nuestra asignatura de Derecho Marítimo. Bienvenidas a las personas que están con nosotros de forma presencial y aquellos que se están interconectando bajo el link que ha dispuesto nuestra coordinación de ELIESI. Esta asignatura básicamente está diseñada para ser desarrollada en 5 unidades temáticas, pero el día de hoy nosotros vamos a hacer referencia a la unidad temática número 1, que hace mención a las nociones básicas del derecho marítimo. A razón de esto, nosotros vamos a revisar en la jornada de hoy, que son básicamente la definición del derecho marítimo. Ahí vamos a comprender en qué consiste el derecho marítimo y cuál es básicamente su importancia dentro del mundo del derecho. Después vamos a revisar algunos aspectos importantes del derecho marítimo, básicamente enfocado en las características del derecho marítimo, y vamos a revisar a los estados actuales de la legislación marítima venezolana y finalizaremos con las autoridades marítimas. Sin más preámbulos, vamos ya a dar inicio a esta unidad temática número 1. A razón de esto, vamos a señalar que el derecho marítimo es un derecho súper antiguo, puesto que desde Roma se ha venido usando para poder trasladar mercancía de un lugar a otro, los barcos, las naves, pero poco a poco se ha venido regulando ese uso del medio de la navegación. Y para eso, efectivamente, es que nosotros tenemos en cuenta lo que es el derecho marítimo. El derecho marítimo, para la mayoría de los autores, va a regular las relaciones jurídicas que van a emerger de manera directa o de forma indirecta por la usanza del medio de la navegación por agua. Porque recordemos que también nosotros podemos navegar a través del aire, pero el derecho marítimo va a estar enfocado en esa navegación por agua. Ojo, no solamente estamos hablando de la navegación que hacemos por mar, sino también de la navegación lacustre, es decir, aquella que se lleva a cabo por medio de los lagos, de los ríos, y por esa la importancia del derecho marítimo. Hay un autor venezolano que ha dado una definición muy precisa de lo que es el derecho marítimo, y es el doctor Tulio Álvarez. El doctor Tulio Álvarez afirma que el derecho marítimo viene a ser ese conjunto de normas que van a regular el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. Cuando hacemos referencia al régimen de las aguas, ya estamos haciendo mención que no solamente es las aguas que vienen a conformar el mar y que sobre ellas ejerza soberanía la República, sino, como ya se dijo al inicio de esta unidad temática, a todas aquellas aguas que tienen que ver con la parte lacustre, es decir, con los lagos que tienen importancia dentro del territorio nacional. Pero ojo, también hace referencia al régimen de la navegación. ¿Por qué? Porque allí o con este derecho nosotros vamos a tener que revisar efectivamente todo lo que tiene que ver con el buque, cómo registrar esas embarcaciones para que esas embarcaciones pues tengan la bandera venezolana, de la misma manera cómo es esas contrataciones que se pueden llevar a cabo dentro del contexto marítimo y los riesgos que deben asumir todas aquellas personas que van a estar involucradas como sujetos marítimos dentro de las travesías marítimas en donde participe la soberanía venezolana. De la misma manera, frente a esos riesgos marítimos que puede atravesar las personas y también las embarcaciones, nosotros vamos a tener la posibilidad de estudiar el seguro marítimo. Y cuando surjan esas dificultades, esas diferencias entre partes, podemos implementar los procedimientos marítimos especiales que efectivamente van a solventar
esas diferencias. Y para ello vamos a estudiar la jurisdicción marítima especial, que tiene una ley muy particular que se encarga de dirimir las controversias que se van a verificar dentro del contexto marítimo venezolano. Entonces, para ir concretizando, debemos señalar que el derecho marítimo forma parte de una de las ramas del derecho en general, pero lo que busca fundamentalmente es regular, es tratar de estandarizar todo lo que tiene que ver con el régimen de la navegación, del comercio marítimo y también el régimen de las aguas. A razón de esto, vamos a revisar en este momento algunos aspectos importantes sobre el derecho marítimo. Cuando nosotros hablamos del derecho marítimo, seguramente usted se imagina una embarcación que va sobre el mar, ¿sí? ¿Qué otra cosa te imaginas, querida Eva? Bueno, yo también me imagino, aparte de un buque, que yo me Ujú, imagino que es algo grande, gigante, me imagino que también pueden ser barcos normales, esos de turistas también, ujú, no solamente de carga de mercancía. ujú. ¿Y no te imaginas la pesca? Ah, también sí, Sí, pues la pesca. También sé que en el mar es donde también se recoge la sal, me imagino que también involucra eso, correcto. la Todo caña de lo, todo lo azúcar. que ha dicho nuestra compañera Eva es correcto y es oportuno para precisar los aspectos importantes del derecho marítimo. ¿Por qué? Porque es que el derecho marítimo trata de regular en primer momento el comercio que se lleva a cabo a través de los mecanismos que ella ha señalado, barcos, embarcaciones de distintos tamaños. Entonces, de allí la importancia, puesto que el buque viene a formar uno de estos elementos fundamentales que como institución jurídica del derecho marítimo es muy particular. Y hablamos de particular porque la mayoría de las transacciones comerciales que se llevan a cabo en el día a día se hacen por medio de estas operaciones marítimas, porque son menos costosas. Si usamos la navegación aérea, esto es mucho más oneroso. Sin embargo, cuando usamos la navegación por mar, es más lento, puesto que las travesías son más largas y estamos expuestos a una serie de riesgos que obviamente no van a aflorar en el ámbito de la navegación aérea. Y cuando hablamos del buque como institución jurídica fundamental dentro del derecho marítimo, debemos señalar que el buque es un bien de carácter mueble, porque se puede trasladar de un lugar al otro, ¿verdad? Claro. Eso ya lo hemos venido manejando en aspectos generales del derecho, cuando hacíamos referencia a lo que es un bien mueble y un bien inmueble. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que cuando se hace mención a los bienes inmuebles, ellos pueden garantizar lo que se denomina préstamos, obligaciones dinerarias, pero lo podemos garantizar a través de lo que se llama la hipoteca, ¿sí? Una Claro. de las maneras para poder garantizar préstamos. Pero en el caso del derecho marítimo, nosotros podemos garantizar obligaciones dinerarias que están vinculadas con el cumplimiento de alguna actividad marítima por medio de el buque. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible esto si el buque es un bien eminentemente de carácter mueble? Bueno, porque aquí se rompe la regla de que solamente se va a poder usar hipoteca para los bienes inmuebles, constituyéndose lo que se denomina la hipoteca de carácter naval, que tiene una serie de características y que como el buque es esa institución jurídica fundamental, pues va a permitir la garantía de esas obligaciones. Y siempre mediando el cumplimiento de todos los requisitos que ya veremos en la próxima unidad temática. El derecho marítimo regula, además, como aspecto importante, el régimen de las aguas, es decir, que con el derecho marítimo nosotros vamos a poder revisar todo lo que tiene que ver con la normativa, tanto nacional
como la internacional. Por eso la importancia de revisar todos esos convenios que haya celebrado Venezuela con la Organización Marítima Internacional, que es la que va a designar y establecer los derechos fundamentales que tienen los diversos estados en sus espacios acuáticos. Entonces, allí es importante verificar cómo ha sido la evolución legislativa nacional, pero también considerar esos acuerdos, convenios internacionales que hayan sido suscritos por Venezuela y que vayan en protección del medio ambiente marítimo. Y hablando de la protección del medio ambiente marítimo, es necesario como aspecto importante considerar el derecho marítimo para evitar contaminación de la flora y la fauna marítima. Porque una de las cosas fundamentales para quienes somos conservacionistas del medio ambiente es evitar esa contaminación. Y nosotros vemos a través de las noticias cómo no solamente en alta mar, sino también en los espacios lacustres hay una severa contaminación, como por ejemplo la que se observa en el lago de Maracaibo. Y entonces allí es importante la intervención que se haga a través de las regulaciones propias que emita el derecho marítimo venezolano. Pero también tenemos que revisar si algún barco que lleve petróleo puede arrojar indiscriminadamente residuos contaminantes a este espacio. Y esto pues va a conllevar a perjudicar la flora y la fauna. Y recordemos que nosotros nos alimentamos también de esos pececitos que están allí y vamos a también a sufrir nuestros riesgos si consumimos contaminantes. Otro de los aspectos importantes es que se debe formar a todas aquellas personas que están involucradas con el derecho marítimo a través del régimen laboral de los tripulantes. Y también aquí es importante verificar cuáles han sido las directrices, las normativas, las disposiciones generales que ha dispuesto la Organización Marítima Internacional. ¿Por qué? Porque no es igual una relación laboral que se establezca en un territorio, básicamente en tierra, que la relación laboral que nosotros podamos verificar en alta mar. El tiempo de descanso, el tiempo de entrada y salida, las vacaciones, oye, son totalmente diferentes al tiempo que nosotros podemos verificar en la jornada laboral que se lleva a cabo de forma normal en tierra. Entonces, por eso es que es indispensable formar, indispensable preparar a esa tripulación que va a estar dentro de una embarcación para poder responder de manera eficaz, efectiva y eficiente ante los embates que se pueden presentar en una travesía. Porque una travesía no nos vayamos a imaginar que es algo muy tranquilo, puede ocurrir que en alta mar venga una tempestad y entonces allí, ¿qué puede ocurrir? Si una persona fallece, estas personas que son tripulantes también tienen que estar preparadas para tomar los correctivos, las acciones necesarias, porque no nos vamos a quedar cruzados de manos. Entonces, los tripulantes son todas aquellas personas que deben formarse para poder sortear esos embates que se le pueden presentar en esas travesías. Y esto es necesario para no poner en peligro la embarcación ni las personas que están allí como pasajeros. Imaginemos la muerte de un tripulante. Si esperamos a que el barco atraque a su puerto de destino, pueden pasar hasta 40 días y esa persona allí se va a ir desintegrando y puede causar males mayores. Entonces hay que preparar a la tripulación, al capitán, para que tomen los correctivos y los correctivos fundamentalmente son, si es muy larga la travesía, pues hacer las exequias fúnebres cristianas lo más reducido posible y arrojar ese cuerpo a el mar, levantar un acta en el libro
que lleva el capitán para informar lo sucedido y al momento de llegar a un puerto, informar que esta muerte o este acontecimiento se suscitó en tal día, tal hora y bajo tales circunstancias. Pero esto solamente es posible siempre y cuando se haya formado efectivamente a la tripulación. ¿Es importante el derecho marítimo? Bueno, yo pienso que sí. Es súper importante para todos los países porque el derecho marítimo va a permitir que nosotros podamos fundamentalmente llevar esas operaciones mercantiles a feliz arribo, operaciones de masa y para las masas, mercancía de un lugar a otro, haciendo más barata el traslado o el transporte de esas mercancías. Hay muchísimas otras cosas por las cuales nosotros pudiésemos eh, adicionar esa importancia o esa relevancia del derecho marítimo. Pero viéndolo desde el punto de vista mercantil o comercial, debemos inferir que el derecho marítimo es importante porque la mayoría o casi que el 80% de las operaciones de transporte de mercancía de un lugar a otro que van a permitir hacer efectivos esos actos de comercio se hacen por medio de las operaciones marítimas. ¿Dudas hasta acá? No, no, Chévere. claro. Características del derecho marítimo. Bueno, el derecho marítimo tiene una serie de particularidades. La primera de ellas es que es un derecho autónomo, porque tiene legislación científica, tiene didáctica, tiene decisiones jurisprudenciales. Por eso es que se dice que es un derecho eminentemente autónomo. Es verdad que se alimenta de otros derechos, específicamente del derecho mercantil, porque el derecho marítimo sale como resultado del derecho mercantil. Entonces, esto es como una pequeña arista del derecho mercantil. Sin embargo, al tener una legislación propia, al tener una didáctica científica, una jurisdicción y un derecho sustantivo, pues evidentemente es un derecho totalmente autónomo. La segunda de las particularidades es que regula el transporte marítimo. Y aquí volvemos a caer en la acotación que habíamos hecho hace pocos instantes. Decimos que más del 80% de estas operaciones comerciales o no comerciales que permiten el transporte tanto de mercancía como de personas se hacen o se llevan a cabo por medio del transporte marítimo. Y esto es interesante porque es lo que permite abaratar los costos. Imaginemos en este momento, Eva, que tengamos que ir a Margarita. ¿Cómo hacemos para llegar a través de simplemente otro medio de transporte que no sea marítimo? Complicado, ¿verdad? Porque igualito tenemos que tomar un transporte terrestre, Claro, pero no vamos a llegar hasta la isla de Margarita por medio de transporte terrestre. Tendríamos que tomar un avión. Y esto nos sale como más costoso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tomar un buque, una embarcación que nos lleve de un puerto al otro claro, puerto. sí. Y allí tenemos resuelto nuestro problema. Entonces, por eso es que el derecho marítimo va a regular ese transporte marítimo. Y ahí nos van a decir, mira, si tú vas de pasajero, vas a tener que concretar este tipo de contrato marítimo que se llama contrato de pasajero. Pero si tú lo que estás haciendo es llevando mercancía de un lugar a otro y tú lo que quieres es meter un poco de mercancía tuya solita en un barco, bueno, entonces puedes celebrar un contrato que se llama el contrato de fletamento. Entonces, fíjate que allí estamos haciendo referencia a esa regulación del transporte marítimo. Es un derecho progresivo porque va a ir cambiando según los avances tecnológicos, avances económicos, políticos que puedan surgir. Evidentemente, cuando nace el derecho marítimo, nace muy rudimentario. Es un derecho que se basa en la actuación propia del individuo y de las cartas que pueda echar llevando consigo la dirección de las estrellas.
Hoy en día nosotros no contamos con esto, nosotros nos orientamos o las personas que hacen parte de esto Sí, a más través del cosas GPS, muy bien. que no son las estrellas, la brújula. Correcto, correcto, porque evidentemente estamos en un mundo globalizado en donde las tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido y estas nos ayudan a poder orientarnos, bueno, a aquellas personas que llevan a cabo esa navegación. Entonces, por eso es que estos cambios han sido progresivos y este derecho marítimo se ha tenido que ajustar a a esas transformaciones económicas, políticas, tecnológicas, entre otras. También se dice que el derecho marítimo es un derecho eminentemente particular y particular porque sus instituciones son totalmente atípicas. Ya lo decíamos hace instantes, el buque es una institución jurídica en la cual se va a permitir constituir hipoteca denominada hipoteca naval. Ojo, solo para garantizar una serie de obligaciones que tienen efectivamente relación o vinculación con el derecho marítimo. Por ejemplo, si una persona ha prestado dinero y no ha cancelado ese dinero a el acreedor, puede en todo caso dar como garantía su buque y esa embarcación queda hipotecada siempre y cuando se haga un documento de hipoteca naval que esté inserto en el registro de naves venezolano y se cumplan todos y cada uno de los requisitos que exige ese registro y que como tal nosotros vamos a ver la próxima unidad. Entonces fíjense que aquí son instituciones súper atípicas, que no lo vemos de manera normal Claro, dentro del derecho en en general. este estado. No se Sí, ve tanto aquí como puede ser en nuevas partes. correcto, muy bien. Y tenemos también que otra de las particularidades del derecho marítimo es la uniformidad. Y esa uniformidad está dada por esas directrices o esos lineamientos generales que ha impuesto la Organización Marítima Internacional, también conocida por sus siglas como la OMI. Esta organización marítima internacional trata de establecer de manera general cuáles pueden ser las normas que deben adaptarse en cada una de las soberanías para que no existan choques o colisiones entre las normas internas que tengan los países con los países que están a su alrededor. Habiendo entonces precisado algunas particularidades del derecho marítimo, vamos a proseguir ahora con las relaciones de las demás ramas del derecho con el derecho marítimo. Decimos que hay una interconexión del derecho marítimo con el derecho civil porque efectivamente dentro del derecho marítimo nosotros nos vamos a apalancar con el derecho civil en todo lo que tiene que ver con los contratos y en las obligaciones. Hablamos de contratos, como ya lo veníamos refiriendo, a los contratos de transporte, los contratos de seguros, entre otros, y de obligaciones con el cumplimiento de estos tipos de obligaciones que emergen por alguna actividad marítima y que pueden ser garantizadas con una hipoteca naval. Entonces, fíjense que acá tiene muchísima vinculación con el derecho civil, porque que las figuras del contrato y de las obligaciones son propias del derecho civil y lo que hacemos dentro del ámbito del derecho marítimo es tomar en consideración esos conceptos y traspolarlos al derecho marítimo. Luego tenemos el derecho penal, puesto que con el derecho penal vamos a establecer las penas, es decir, los castigos, siempre y cuando nosotros cometamos algunas acciones que van en contra del ecosistema marítimo, generando contaminación en la flora y la fauna marítima. Con el derecho tributario también hay una relación estrecha, puesto que cada vez que ingresa una embarcación a un determinado puerto nacional, allí se debe
mencionar si se trae mercancía o no. Y para poder nacionalizar esa mercancía se tienen que pagar los aranceles, los impuestos, las tasas, así como el impuesto del valor agregado. Entonces, fíjense que existe una verdadera vinculación con el derecho tributario, puesto que para poder nacionalizar la mercancía tenemos que cubrir todos estos extremos de impuestos, tasas y contribuciones que nosotros veíamos dentro de la asignatura de Derecho Tributario hace algunos semestres atrás. Luego tenemos con el derecho laboral y con el derecho laboral también existe una importante vinculación debido a que está el contrato de trabajo para la gente de mar. Ya lo decíamos que esta gente no puede tener un contrato similar al que se celebra con un trabajador en un espacio totalmente distinto al mar. ¿Por qué? Porque hay condiciones diferentes que están en que estas personas no se pueden retirar a sus casas a descansar, sino es en la misma embarcación donde deben hacer su descanso, tanto legal como convencional. El salario es totalmente distinto, el horario de trabajo también, y por eso se debe tratar de formar a estas personas bajo esas reglas muy particulares del derecho marítimo, pero que no pueden sobrepasar o no pueden ir en contra de las normas generales del derecho laboral, que establece que la persona tiene que tener un contrato de trabajo firmado, que debe gozar efectivamente de ese derecho de desconexión cuando acaba su jornada, que también se conoce como efectivamente el descanso, que debe recibir una remuneración por el trabajo llevado a cabo, que es lo que se denomina el salario, y que debe tener un horario para poder realizar esa jornada de tal hora a tal hora. Y por supuesto, conocer los derechos y obligaciones. Entonces, allí debemos observar esa relación o vinculación que tiene el ámbito marítimo con el derecho laboral. Y también tenemos con el derecho registral. ¿Por qué? Porque para poder evidenciar que Eva es propietaria de una embarcación que se llama la Perla del Caribe. Ella tuvo que haber registrado ese barco en el Registro Nacional de Naves Venezolanos. ¿Por qué? Porque es la única manera para que ella pueda comprobar la propiedad. Entonces, allí ella debe demostrar cómo adquirió esa embarcación, cuáles son las características de la embarcación, porque si ella no llena los recaudos establecidos por RENAVE, es decir, por el registro de naves venezolanos, pues evidentemente no va a poder tener esa titularidad. Y es lo que permite comprobar la propiedad de Eva sobre ese buque. Igualmente, si ella quisiera poder garantizar una obligación contraída con un tercero, ella puede dar esa embarcación bajo una hipoteca naval, siempre y cuando cumpla con todos los recaudos establecidos en el registro de naves venezolanas. De la misma manera tenemos las relaciones con el derecho a la pesca. El derecho a la pesca es un derecho bien amplio que permite que nosotros conozcamos todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera bajo los lineamientos que se han establecido para la sostenibilidad y sustentabilidad del milenio. Esto significa que cada vez que salen las personas a pescar, no lo hacen de manera indiscriminada. Tienen que respetar algunos extremos, como por ejemplo la prohibición de la pesca de arrastre, que es una de las prácticas que tradicionalmente se habían llevado a cabo aquí en Venezuela. Tampoco se puede pescar eh, por ejemplo, algunas especies como las ballenas en alta mar. Entonces, ¿por qué? Porque están en peligro de extinción. Y por eso es que existe esa vinculación con el derecho a la pesca, porque se trata en todo caso de respetar esa actividad pesquera que está en consonancia con esos lineamientos de la sustentabilidad y los objetivos que tiene el milenio.
con el derecho a la navegación, puesto que para evitar que existan algunas situaciones en donde se pueda poner en peligro las embarcaciones y las personas, pues se tienen que indicar y respetar las normas y las condiciones de tránsito marítimo. Imagínense ustedes que si nosotros vemos últimamente los reportajes que salen por las redes sociales, observamos que hay una mayor incidencia a accidentes de tránsito. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente existe una mala actuación de parte de los conductores. Y si no se respeta en el espacio terrestre, imagínense en el espacio marítimo, sería súper complicado porque ¿cómo vamos a llevar una grúa para poder sacar la embarcación que ha sufrido una colisión con otra? Entonces, por eso es importante el respeto a esas leyes y condiciones de tránsito marítimo que forman parte del derecho de la navegación. También tenemos esa relación con el derecho al medio ambiente costero, puesto que todo lo que es la costa tiene personalidad jurídica y hay que respetarla. A veces nosotros observamos que porque es simple naturaleza, nosotros pensamos que es posible que una lata de Coca-Cola se pueda desintegrar fácilmente, ¿no? Hasta un pedacito de plástico dura muchísimo tiempo, 100 años para poderse desintegrar. Y dentro de la Organización de las Naciones Unidas, los defensores de los derechos del medio ambiente han mm, enarborado la bandera de la protección del medio ambiente y sobre todo del medio ambiente costero. Y se le ha otorgado a toda la costa una personalidad jurídica por su naturaleza, porque estos recursos deben ser protegidos a toda costa. Luego tenemos el derecho de transporte acuático, que obviamente es necesario porque la mayoría de las actuaciones de comercio que se llevan a cabo en todo el globo terráqueo se mueven por agua, ojo, a través de los buques, de las naves y llegan a determinados puertos. Entonces, por eso es que también tenemos que existe una verdadera vinculación con el derecho del transporte acuático. Y finalmente, tenemos también el derecho naviero porque efectivamente, para poder considerar la existencia de una nave en cualquiera de los países, esa nave o el propietario de la nave tiene que responder a todas las condiciones y las exigencias establecidas por las leyes y en el caso venezolano, por las leyes venezolanas. ¿Por qué? Porque si una nave no tiene las mínimas condiciones para zarpar o para salir a una travesía, no puede salir porque puede poner en peligro no solamente la tripulación, sino también el ecosistema, el medio ambiente marítimo. Entonces, por eso también hay una relación con el derecho naviero. Habiendo revisado esas relaciones de las demás ramas del derecho con el derecho marítimo, nosotros en este momento vamos a hacer la reflexión del estado actual de la legislación marítima venezolana. Antes de la entrada en vigencia de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año de 1999, nosotros nos regíamos íntegramente por las consideraciones que establecía el Código de Comercio del año 1955, que hoy en día todavía está vigente, pero con esa transformación y la entrada en vigencia de la Constitución y dentro de la Constitución esa garantía de protección al ecosistema, al medio ambiente y sobre todo al mundo marítimo, acuático y pesquero en Venezuela, se ha venido dando una revolución legislativa en materia de la legislación marítima venezolana. Tan es así que en el año 2001 se creó la Ley de Procedimiento Marítimo y allí observamos a través de 22 artículos cómo podemos solventar esas situaciones o diferencias que se pueden presentar entre partes
Y efectivamente, nosotros vamos a ver durante estas sesiones lo que se denomina ese procedimiento de la jurisdicción marítima ordinaria, que se nutre de esta ley de procedimiento marítimo, que es muy especial, y también de el Código de Procedimiento Civil dentro de sus procedimientos efectivamente breves, puesto que la oralidad, la concentración, la rapidez en las actuaciones para que efectivamente se pueda dirimir un conflicto y se pueda establecer justamente quién tiene la razón a través de los órganos de justicia de Venezuela. Tenemos que revisar entonces esa ley de procedimiento marítimo. De seguida tenemos la Ley de Pesca y Acuicultura del año 2006. Ahí se establecen todos los lineamientos que se han venido revisando a través de la Organización Marítima Internacional, así como los acuerdos y convenios internacionales que ha suscrito Venezuela y las garantías que ha dispuesto Venezuela a través del texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, evitando, como ya se dijo, la pesca de arrastre, poner en peligro alguna fauna de carácter marítimo y, por si fuera poco, esa, eh, eh, esa conservación de la flora y del ecosistema marítimo, creando conciencia en cada uno de los integrantes y promotores de pesca y acuicultura dentro del territorio nacional. En este mismo año se decretó la Ley de Comercio Marítimo, y esta ley es una ley súper extensa que viene no solamente a regular todo lo que tiene que ver con los contratos de navegación, los contratos de transporte, el contrato de seguro, los sujetos que intervienen en estas operaciones que se llevan a cabo, cuáles son las características que debe tener el, el buque, y por si fuera poco, también tenemos allí todo lo necesario para los contratos de seguro, algunos riesgos marítimos. Me imagino Entonces, que también la operatividad hasta de la misma nave entra ahí, ¿verdad? correcto, cuáles son las dimensiones, qué se puede, qué no se puede hacer, cuáles son esas actividades pesqueras que se pueden llevar a cabo, que no solamente es la pesca normal, sino también la pesca de deporte, la pesca de científica, la pesca de investigación, que también está dispuesta dentro de la Ley de Pesca y Acuicultura, pero que también ha sido desarrollada en la Ley de Comercio Marítimo. Entonces, todo ello va como en un andamiaje perfecto para que nosotros podamos decir, ah, bueno, queremos saber qué es el Bill of Lading. Bueno, esto es un documento que ha sido diseñado para que una persona, como por ejemplo Eva, que necesita que le lleven una carga de un lado al otro, pues simplemente firme ese documento por medio electrónico, y que al momento de que llegue al puerto que ella requiere, pues la persona del capitán entregue con ese papelito que ya ha sido impreso y que tiene solamente la señorita Eva esa mercancía, y se verifique, bueno, lo que lleva es un container de tantos zapatos o de tanta ropa o de tantos perfumes. Entonces, esa es la manera como se puede verificar, y por eso es que es necesario conocer esa ley de comercio marítimo, que va a englobar todos esos aspectos que, aunque sean muy, 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 muy insignificantes, vienen a concretar todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo y mucho más. Luego tenemos la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, que fue promulgada en el año 2014. Esta ley tiene como fundamento principal la regulación de estas autoridades marítimas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Espacios
acuícolas en Venezuela y bolipuertos. Esta es una ley muy particular y ya vamos a ver de qué estamos hablando, de estas dos autoridades. Y la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, que es la que va a permitir regular todo lo que tiene que ver con los puertos en Venezuela, porque son espacios que deben ser controlados, que deben ser revisados, que deben ser inspeccionados para que las personas pues no vayan a explotarla de manera indiscriminada, sino que todo se rija bajo los lineamientos dispuestos por el Estado venezolano. Entonces, más o menos aquí, a grosso modo, están las leyes que en Venezuela actualmente están en vigor y que tienen una incidencia dentro del derecho marítimo y que nosotros vamos a ir estudiando mm, poco a poco durante los módulos que nos corresponden verificar. Y hablando de las autoridades marítimas en Venezuela, la primera de ellas es la Autoridad Acuática Venezolana, que efectivamente está representada por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que es un ente descentralizado funcionalmente de el Ministerio de Infraestructura y que va a ejercer la autoridad de administración acuática. ¿Cuál es la función o la finalidad de el INEA? Bueno, que todos cumplamos con las políticas nacionales, con todos aquellos convenios internacionales celebrados con la Organización Marítima Internacional en referencia a la materia de la navegación y el régimen portuario, puesto que todos estos elementos tienen que ser supervisados, vigilados, fiscalizados para que exista un verdadero desarrollo armónico y sustentable del sector tanto de marítimo como de la navegación y el régimen portuario en Venezuela. Entonces, en primer momento tenemos la INEA y luego tenemos Bolipuertos, también conocida como Bolivariana de Puertos. Esta se crea en el año 2009 y no es otra cosa que la Autoridad Portuaria Venezolana. Esta está escrita al Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y la Vivienda. ¿Y cuál es la tarea fundamental de Bolipuertos? Bueno, la tarea fundamental de Bolipuertos es acondicionar, administrar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la infraestructura portuaria de los diferentes puertos que están bajo el uso de la propiedad de la República, es decir, bajo el uso público de la República. Y por eso es que Bolipuertos se encarga de verificar, de revisar que todas aquellas operaciones que se lleven a cabo en cada uno de los puertos de Venezuela estén consonas con los lineamientos que se han dispuesto en las leyes, reglamentos, directrices y actos administrativos emanados por Bolivariana de Puertos. Así pues, el día de hoy, en este módulo, nosotros hemos revisado algunos aspectos generales de lo que debe entenderse como el derecho marítimo. También vimos algunos aspectos interesantes del derecho marítimo que hacen que este derecho sea un derecho muy especial, así como vimos esas relaciones que tiene el derecho marítimo con otras ramas del derecho. De la misma manera, vimos las características o particularidades del derecho marítimo y también hicimos una reflexión sobre la evolución de la legislación marítima venezolana y hicimos la reflexión de las leyes que están en vigor y finalizamos con dos de las autoridades marítimas más importantes dentro del entorno venezolano, trayendo a colación lo que es el INEA y Bolipuertos. Queda de ustedes que por favor se vean el video instruccional que está dentro de nuestra plataforma educativa y que revisen estas lecturas recomendadas que están allí, puesto que ya hay una actividad que ustedes deben desarrollar, que es un ensayo que tiene las especificaciones dentro de el LIM y que efectivamente busca que usted como futuro abogado nos dé la opinión de si para usted es importante el derecho marítimo frente a todas estas consideraciones que hemos revisado el día de hoy. Recuerde que no puede enviar la actividad fuera de los dispositivos
que ha dispuesto la coordinación para hacer llegar la actividad y que debe hacerlo en las fechas que se han dispuesto para tal fin. Es decir, si no lo realiza en la fecha que se ha dispuesto, la actividad quedará como extemporánea. Entonces le invito a que revise las lecturas recomendadas, que si tiene alguna duda, pregunta, alguna inquietud, lo haga saber a través de los mecanismos dispuestos por la coordinación del IESI y con todo el gusto les contestaré. Y nos vemos, Dios mediante, en la próxima, el próximo encuentro que será dispuesto por la coordinación y en ese encuentro nosotros estaremos haciendo lo propio con referencia a el buque y también con los sujetos del mar. Que tengan feliz y bendecida semana. Se despide de ustedes, Mariana Buitrago. Hasta luego.